Para esta preciosa mañana vamos a aprender una porción de la palabra del Señor, y para los que tienen su Biblia, por favor, los que tienen sus Biblias, vamos a leer Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 20 y vamos a terminar con el versículo 23 para poder reflexionar en esta porción de la palabra del Señor. Y nos dice de esta manera: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender este tema. Y hoy vamos a aprender un poco sobre la tentación de la pereza en el servicio. Es nuestro tema para esta preciosa mañana, sobre la tentación de la pereza en el servicio. Mis hermanos, para el concepto humano, la pereza solo enfoca la falta de actividad en el desarrollo del ser humano de forma exterior y física. Un concepto generalizado en la sociedad, que si bien es cierto, ahí hay verdades, pero el concepto bíblico nos ayuda para poder entender las diferentes áreas de esta palabra. Y vemos nosotros que enfocado en las Escrituras, abarca muchas áreas más, para que el cristiano aprenda a detectar y a evitar, para poder nosotros comprender lo que dice la Biblia en relación a la tentación de la pereza en el servicio. Hermanos, hay una primera verdad en una pequeña fracción bíblica para los que tienen sus Biblias. Por favor, el versículo 23 nos dice de esta manera, noten esta pequeña fracción. Y dice, y todo lo que hagáis. Hermanos, dice, y todo lo que hagáis. Hermanos, la tentación de la pereza en el servicio nos ayuda a entender que hay una gran verdad acá sobre la tentación de la pereza en acción. La pereza en acción ataca a muchos cristianos porque muchos cristianos no logran entender, no logran dimensionar lo que hay de fondo en esta palabra. Y todo lo que hagáis, delante de Dios todas las acciones cuentan. Todas las acciones de esta vida, todo lo que hacemos a cada minuto, todo lo que hacemos en la semana o en los 15 días o en el mes o en los meses del año. Entonces, la tentación de la pereza en el servicio nos ayuda a entender que encontramos sobre la tentación de la pereza en acción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces para el creyente servir a Dios nada más toca cierta área. Pero cuando vemos que van diferentes áreas de la vida, nos ayuda a comprender que ni aún así las excusas para no servir a Dios de manera correcta, íntegra, sobran para evitar responsabilidades espirituales. Servir a Cristo nunca debe de ser una molestia, sin importar lo que nos toque hacer. Mis hermanos, porque otra vez enfoca dirigir al hombre de fe, enfoca al corazón del hombre de fe, enfoca a guiar al hombre de fe, que no debe de ser turbador,
no debe de ser de manera molestia el enseñar, el predicar, el servir en cualquier área de la vida. Cuando nosotros vemos que somos tentados en diferentes áreas y nos tienta la pereza porque no estamos sirviendo a Dios de la manera correcta, a todo le buscamos alguna razón. Hoy, pues, ¿por qué me colocaron otra vez en el programa de la iglesia? Yo ya lo hice 10 veces, ya lo hice 20 veces. Hoy me toca arreglar las sillas. ¿Por qué ya van 20 veces? Hoy me tocó hacer esto, pero ¿por qué solo a mí me delegan? Ahora vienen otros y lo dicen de otra manera. Pues yo, pues no quiero hacer nada, yo solo quiero llegar al culto. Hay varias formas para entender que la tentación de la pereza en el servicio nos ayuda a entender, mis hermanos, que lo que hacemos en acción refleja y saca luz realmente quiénes somos. Mis hermanos, si se busca una manera barata, fácil o perezosa de servir al Señor Jesucristo, olvidémoslo, porque esto no es correcto delante del Señor. Porque podemos engañar a las personas con nuestra apariencia religiosa, pero nunca podemos engañar a Dios. Mis hermanos, nuestras acciones nos delatan, nuestras acciones nos van a delatar tarde o temprano. Y algunos al extremo, bueno, pues servir a Dios, bueno, cuando yo pueda, aunque sea cada año, cada 2 años, yo llego a la iglesia. Hasta en eso tenemos problemas muchas veces. Recordándonos que la Biblia dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Mis hermanos, la tentación de la pereza en el servicio ataca a muchos cristianos de varias formas. Podemos ver nosotros, hermanos, como ejemplo, que ser activo en la iglesia y ser tentado con la pereza espiritual de hacerlo solo por cumplir. Y la exhortación bíblica es que actuemos o que nuestras acciones no sean mecánicos, sino vivirlos diariamente en cada minuto de nuestra vida, amarra lo que es agradable delante del Señor. O sea, que la vida cristiana sea un estilo de vida lleno de acciones que glorifiquen a Dios en cada momento de nuestra vida, que abarca todo lo que acá hacemos, pero también abarca lo que hacemos allá afuera. No caer en la pereza espiritual lleno de ritualismo religioso sin la esencia de la vida en Cristo en nuestro diario vivir, solo saca luz sobre la tentación de la pereza en el servicio, que no hemos madurado en nuestra fe. Hermanos, cuando tengamos nosotros esa gracia de parte del Señor de ayudar, cuando podemos ayudar a alguien que de verdad lo necesita, hagámoslo para gloria y honra del Señor, para aprender a servir a Dios de diferente forma. Pero veamos en esta otra pequeña fracción bíblica, donde dice esta otra fracción, hacedlo de corazón. Hermanos, la tentación de la pereza en el servicio también nos enseña sobre la tentación de la pereza con el corazón. ¿Y qué abarca acá, mis hermanos? Cuando la Biblia dice hacerlo de corazón, aunque el cristiano sabe que Dios lo llama a actuar y hacer las cosas de todo corazón, muchas veces es tentado a hacerlo superficialmente, y es aquí donde entra la tentación de la pereza contra la exhortación bíblica de hacerlo de corazón. La moda de hoy en día, la moda de esta generación es que le gusta mucho el ritualismo, la religiosidad, y no les gusta meditar en la palabra, escudriñar la palabra, oír la palabra, amar la palabra, y esto solo saca luz que esta pequeña expresión bíblica de hacerlo de corazón no alinea la voluntad de Dios. Otros llegan al culto nada más solo por cumplir. Lleguen al culto, bueno, porque no tengo que hacer nada, o porque se vuelve nada más algo religioso mecánico. Ahora, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor no mira solamente cuánto hacemos, sino que tenemos que entender, mis hermanos, que está en conexión con el corazón. De verdad, lo que hacemos lo hacemos de todo corazón.
Mis hermanos, recordemos que la Biblia enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, podemos ocupar un cargo, participar en un ministerio, enseñar, predicar, limpiar, cantar o ayudar, y aún así hacerlo nada más por rutina. Porque ese es algo que ataca la realidad de vida cristiana a los hombres que no han logrado madurar en su vida espiritual. A veces se quiere servir aparentemente al Señor solo por reconocimiento humano, o simplemente para cumplir, o solo por llenar requisitos o necesidades religiosas en un programa, o hacerlo para desarrollar talentos, o hacerlo solo para ser visto por los hombres. Eso es una gran tentación, porque el corazón del hombre está lejos de hacerlo de todo corazón, porque le cuesta amar a Dios con integridad. Mis hermanos, Dios merece mucho más que un servicio hecho a medias o lleno de mediocridad humana. Tenemos que entender hacer las cosas con todo el corazón. Puedes ir a la iglesia, cantar alabanzas, conocer versículos, levantar tus manos o llorar y hasta estar hablando como cristiano, pero Dios no mira solamente lo que hacemos delante de los demás, sino que Dios mira la profundidad de tu corazón, cuánto lo amas. Y si lo amas, amas su palabra. Hermanos, la verdadera fe no consiste solamente en parecerse cristiano. Se trata de rendir todo nuestro corazón, derramar nuestro corazón completamente a Jesucristo con lo que hacemos. Hermanos, hoy preguntémonos con sinceridad: ¿estoy siguiendo a Cristo porque realmente lo amo con todo mi corazón, con toda la pasión de mi alma, o simplemente aprendí a parecerme cristiano o practicar la vida religiosa cristiana solo por quedar bien con un grupo, con un pastor o con un líder o con ciertos líderes? Tenemos esos problemas que tocan la vida cristiana y tientan al cristiano para entender sobre la tentación de la pereza en el servicio, que tiene que ver con la pereza que se puede dar en el corazón de manera desequilibrante que no agrada a Dios. Mis hermanos, no le pidamos solamente a Dios que cambie nuestras circunstancias. Pidámosle a Dios que transforme nuestro corazón, porque Dios quiere toda la profundidad de tu ser. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Lo que quiere decir, hermanos, es que nosotros muchas veces hasta para esto somos muy egoístas, muy orgullosos. ¿Se han dado cuenta que cuando el hombre está enfermo, el cristiano está enfermo? Oren por mí, pido oración, voy Canal 27, voy allá en Radio Cultural, voy a Alianza Evangélica, voy a todas las iglesias, pero si se sanó, pues a ver qué es eso de amar a Dios con todo corazón, porque muchas veces el hombre solo quiere suplir una necesidad temporal de una enfermedad, pero no se da cuenta que el problema serio que tiene es que su corazón no ha aprendido a amar a Dios con todo su ser. Muchas veces se parecen a los leprosos. ¿Se acuerdan qué pasó con los leprosos? 10 leprosos. ¿Sí? ¿Creyeron en lo que decían los mandamientos? Sí. ¿Fueron a Jesús? Sí. ¿Obedecieron que Jesús dijo que hicieran? Sí. Pero cuando ya vieron suplida la necesidad, los 9, bien, gracias, buen provecho, saber quién es Jesucristo. Y dice la Biblia, solo uno regresó dando gloria a Dios. Y eso sucede en la vida de muchos creyentes. Solo son apasionados por Dios cuando hay alguna enfermedad y lloran y como si que es el fin del mundo, como decía el hermano Mario, solo porque ahora hay terremoto, hay que orar, hay que aquí, hay que allá. Hermano, el cristiano con terremoto, sin terremoto, debe de amar a Dios con todo el corazón. ¿Entendemos eso? Nos cuesta porque somos humanos, somos sensibles. Hermanos, en otras palabras,
Tenemos que orar a Dios no solo para que le sirvamos, sino para que Él transforme nuestro corazón, para que le amemos con la profundidad de nuestro ser. Porque sale en evidencia que el poder del Espíritu Santo a través de la palabra es su obra en nuestro corazón para que se alinee de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra, si hay integridad en nosotros o no. Y entonces la palabra de Dios a esto nos lleva a la reflexión, mis hermanos, para comprender lo que nos enseña. La tentación de la pereza en el servicio, encontramos la tentación de la pereza en acción, pero también la tentación de la pereza en el corazón. Y ahora veamos la otra sección que dice como para el Señor. Notemos esta otra pequeña sección bíblica, como para el Señor. También tenemos la tentación de la pereza con propósito divino. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué abarca acá la palabra del Señor? La tentación de la pereza empieza cuando creemos que lo que hacemos salen de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio corazón, y se nos olvida que hay un propósito divino en la profundidad de nuestro ser como obra divina de redención, porque desde que conocimos a Cristo, Él está trabajando ya en nosotros. ¿Y saben qué dice la Biblia? El que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día final. ¿Dice eso o no dice eso la Biblia? Claro que sí lo dice. Y entonces entendemos que desde la conversión, mis hermanos, hay un propósito divino para no caer en la tentación de esta pereza que tienta a muchos creyentes que no escudriñan la Biblia. Hermanos, si la tentación de la pereza empieza cuando creemos que lo que hacemos salen de nuestras propias fuerzas, tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios nos enseña que todo trabajo, servicio o responsabilidad debe realizarse con dedicación y excelencia, no para agradar a las personas, sino principalmente para adorar y honrar a Dios. La pereza es una tentación que puede alejarnos del propósito divino, porque nos impide cumplir con fidelidad en el orden bíblico las tareas que el Señor nos ha confiado, para que nosotros aprendamos esta verdad, que la tentación de la pereza con propósito divino, hermanos, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. ¿Saben cómo lo dice el apóstol Pablo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, lo bonito que yo puedo hacer es porque la palabra de Dios está moldeando la imagen de Cristo en mi vida. La obra del Espíritu Santo me está llevando a parecerme a Cristo. Hermanos, no importa si tu tarea parece pequeña en una congregación o en tu colonia, en tu familia, hazlo con excelencia, con fidelidad, como para el Señor, mis hermanos. Para comprender a la luz de la palabra del Señor que amor solo para tu Señor Jesucristo, sabiendo que es Dios quien obra en tu vida como fruto de la fe en Jesucristo, sale a luz cuando entendemos que es para el Señor, como para el Señor. El servicio humilde que nadie ve sigue siendo visto por Dios. Posiblemente el pastor no lo detecte o los líderes no lo detecten. Pero algo sencillo, quizás insignificante, que haga en la obra de Dios o haga lejos de lo que es las cuatro paredes del templo, podemos nosotros entender esta gran verdad, mis hermanos, que hay que hacerlo con excelencia. Y podemos ver que Dios sí lo está viendo. Dios lo está viendo. La tentación es que nosotros esperamos que nos miren los hombres para que nos den las gracias. La tentación es que esperamos recompensa para que muchas veces el ser humano le dé honra o vanagloria al propio ser humano. Y tenemos que entender que muchas veces el cristiano, aunque quiera agradecer algún bien que haga el creyente, muchas veces el creyente se le olvida, o porque no está presente en ese momento, o actúan de manera egoísta o de forma aduladora, o lo dicen solo por cumplir, con tal de quedar bien con una persona que hizo algo bueno. Tenemos que evitar eso. Tenemos que entender que es Dios el que está viéndonos.
Tenemos que entender que es como para el Señor, que el pastor no tiene el alcance de ver todas las acciones o circunstancias, todo lo pequeño o lo grande que puede ser un cristiano en el grupo del mundo cristiano o fuera del mundo cristiano, pero Dios sí lo ve, ni por muy pequeño que sea. Los siervos, mis hermanos, tienen que cumplir su deber y obedecer las órdenes de sus amos en todas las cosas que corresponden al deber con Dios, aunque sea en el trabajo terrenal, porque leímos eso en su contexto. Hay un mal que muchas veces se ve quizás no en todas, pero en varias empresas, que llegan tarde los muchachos a cumplir su trabajo, pero ya están viendo si falta media hora, 15 minutos para salirse de la empresa. Es un mal. El cristiano maduro tiene que comprender, a ser responsable en lo que vive, en lo que hace. Mis hermanos, tenemos que entender que el cristiano, su amo es nuestro Señor, es el Señor celestial. Pero tenemos que entender que todo esto es fruto de la fe en Cristo, no queriendo quedar bien con el patrón humanamente, sino lo hacemos porque es agradable delante de Dios, ni aún en nuestro trabajo secular. De todo hay en este mundo. Y estamos aprendiendo entonces, mis hermanos, la tentación de la pereza en el servicio. Y aprendemos sobre la tentación de la pereza con propósito divino. Mis hermanos, realicen todas sus tareas con dedicación y esfuerzo, evitando la pereza y la falta de interés. Hagámoslo con alegría y buena actitud, aceptando con gratitud la situación o responsabilidad que Dios ha permitido en sus vidas para evitar la tentación de la pereza con propósito divino. Hermanos, cuando nos ponemos a pensar en esta fracción bíblica sobre la tentación de la pereza en el servicio, cuando no entendemos que hay un propósito divino, hasta el pastor y los líderes muchas veces son tentados y engañados. Yo me acuerdo que cierto alumno allá en Panamá decía a otro profesor: quiero la opinión de 3 profesores. Yo quiero ir a abrir obra allá en tal lugar, tal país, y ahí quiero ir a abrir obra. Quiero escuchar la opinión de los profesores. Entonces se levantó un anciano y le dice: mi hermano, ¿cuánto tiempo ha orado a Dios para decir eso? No, es que de repente se me ocurrió, pues. ¿Pero por qué se le ocurrió? Porque ahí hay mucho comercio, hay muchos edificios, rascacielos, porque ahí hay gente de clase alta y porque ahí hay mucha forma de hacer ministerio. Y entonces viene otro pastor y se me queda viendo: ¿se lo dice usted o se lo digo yo? Yo solo me le quedé y empecé a reír. Hermano, usted tiene que entender que es un llamado de Dios. Usted no puede decidir por sí solo. Si Dios quiere, lo va a llevar no a este lugar de rascacielos, lo va a llevar en una montañita. Si no, se lo va a llevar por ahí, un rinconcito en una aldea. Y si Dios quiere, lo puede llevar en una gran ciudad. Pero tiene que ser con la dirección de Dios, con el llamado de Dios. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que somos tentados muchas veces a no detectar este propósito divino en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha dado dones y talentos. Y tenemos que nosotros ver cómo desarrollarlo, utilizarlo y ver, mis hermanos, que lo estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y quiero terminar con la última fracción que dice de esta manera, mis hermanos, para los que tienen sus Biblias, por favor, sobre la tentación de la pereza en el servicio. Termina la fracción bíblica diciéndonos: no para los hombres. La tentación de la pereza para gloria humana nos ayuda a entender esta otra gran verdad. Creo que es uno de los puntos más fuertes que hoy en día
hay en la vida de muchos creyentes que no logran ver lo que es agradable delante del Señor. Preguntémonos hoy con honestidad: ¿estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón o simplemente haciendo lo mínimo para sentir que estoy cumpliendo para ser visto por los hombres? ¿Y qué quiero de los hombres? Su adulación, querer quedar bien con todos los hombres. Este es un problema que hay en la vida de muchos creyentes, de muchos líderes, de muchos pastores. Hermanos, si tu servicio se ha vuelto barato, fácil o perezoso para gloria de los hombres, recapacita, porque esto no glorifica al Señor. Hermanos, nuestro servicio debe de ser justo y con diligencia, sin intenciones egoístas o para vanagloria del hombre, sin hipocresía ni disfraces, porque esto Dios lo saca a luz. Los que temen a Dios serán justos y fieles en todo lugar, cuando estén fuera de la vista de sus amos terrenales, porque saben que están bajo el ojo de Dios. Ellos serán justos. De igual manera como cuando están en una congregación o fuera de la congregación. No sirvas para aliviar tu conciencia, sirve porque amas a Jesucristo. Entregarle lo mejor de ti, porque Él es digno de recibirlo todo. Hermanos, el creyente debe recordar que su servicio es una forma de adoración a Dios. Por eso no debe de buscar aplausos, reconocimientos, oposición entre los hombres, sino procurar que sus acciones glorifiquen a Cristo, ni por muy insignificante que sea lo que está haciendo para el Señor. La moda de hoy en día es que los líderes, pastores de renombre, son los que tienen mega iglesias. Pero el Señor está al tanto del pastor que está por allá en una aldea, en un caserío, que tenga 5, 10, 3 miembros. El Señor está al tanto de ellos. Si hay integridad, Dios está obrando en la vida de ellos. Cuando nosotros enderezcamos nuestro corazón para gloria de Cristo, vamos a entender lo que Dios hace. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aprender que la fidelidad cristiana se demuestra también en lo que hacemos cuando nadie nos ve, para evitar dar gloria a los hombres. Si lo que queremos hacer es para que me mire fulano, sutano, mengano, estamos mal. Un creyente que vive para Cristo procura ser responsable y diligente aun cuando no recibe reconocimiento, aun cuando nadie se acuerde de él, porque sabe que un día dará cuenta delante de su Señor, delante de la venida de su Señor, y así evitar dar gloria a los hombres, porque él está consciente que dará cuentas, pero delante de su Señor. Y sin olvidar que el Señor, cuando pase a cuenta a todos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso ya le corresponde al Señor. Y nosotros, mientras que vivamos acá, aprendamos, hermanos, a meditar en estas verdades que tenemos en la Biblia sobre la tentación de la pereza en el servicio, que tiene varias direcciones, varias formas, enfoques, y muchas veces no darnos cuenta que nos falta madurar, nos falta crecer para gloria del Señor, porque hemos aprendido sobre la tentación de la pereza en acción, hemos aprendido sobre la tentación de la pereza en el corazón, hemos aprendido sobre la tentación de la pereza con propósito divino. Cuando somos tentados, que como si que somos nosotros y no es Dios en nosotros. Hemos aprendido sobre la tentación de la pereza para gloria humana. Somos tentados para que nos miren los hombres. Y a veces hasta preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo canté? ¿Cómo prediqué? ¿Cómo enseñé? Y tenemos que entender, hermanos, que este fue el mismo problema que hubo en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan qué pasó en la iglesia de Corinto? Estaban peleando por el liderazgo.
es que a mí me encanta cómo predica Apolos. Un hombre poderoso en palabra. Ya se había dividido la iglesia. Y el otro dijo, no. Yo a Pedro, ese sin tantas palabras se convierten cientos y miles. El otro grupo, ay, pero estos dos en doctrina no son tan buenos. Pablo sí. Y ellos mismos habían hecho tropezar a muchos hermanos para que no maduren en la fe. Hermanos, Dios usa a cada quien de acuerdo a su propósito, de acuerdo a cómo Dios quiere que Él sea íntegro y desarrolle en su vida, pero que entienda estas grandes verdades, que la tentación de la pereza en el servicio. No se nos olvide que está la pereza en acción, la pereza en el corazón, la pereza con propósito divino y la pereza para gloria humana. Esto nos desequilibra para no agradar a Dios. Busquemos su gloria y no gloria de los hombres. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.